Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier parte del mundo que nos ven, nos oyen. Hoy tengo la presencia de María Cecilia Alvarado Carrión, una persona que ha luchado por los derechos de género, por los derechos de la naturaleza, una persona que siempre está activa para defender los derechos humanos. Bienvenida, Cheche, un gusto, gracias por aceptar la invitación. Recién pasó el aniversario, la conmemoración, mejor dicho, la celebración o el recorderis de la violencia en contra de la mujer. Yo no sé, tengo una percepción, ojalá me equivoque, de que la violencia doméstica contra la mujer, en fin, está marcando una nueva tendencia de ascenso en la República del Ecuador. ¿Cuál es tu opinión, Cheche, por favor? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, igualmente a toda la gente que siga esta programación. Un gusto, como siempre, Marco, poder compartir con usted en este espacio y con todos los amigos, amigas que se interesen en este tema. Efectivamente, el 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y a partir del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, en recordación a la fecha en la que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues en este lapso de las dos fechas, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, transcurren 16 días, que las feministas decimos son 16 días de activismo por los derechos de las mujeres. 16 días que nos empiezan recordando que nadie debería vivir con miedo, con violencia, con temor a ser humillado, maltratado, hasta asesinado por razones de género, y llegar al 10 de diciembre en donde decimos que pues no hay ninguna condición que pueda menoscabar, que pueda minimizar los derechos humanos para todas las personas, ¿no? Correcto. No hay ninguna razón por la que una persona pueda ser discriminada, pueda ser maltratada, pueda ser menoscabada en sus derechos. Entonces, estas dos fechas se unen a partir de este trayecto en que las feministas, las organizaciones de mujeres en el mundo entero, alertamos, denunciamos, exigimos sobre la realidad que estamos viviendo. Y lo que usted acababa de decir, esta sensación de que parecería ser que la violencia no se detiene, no disminuye, al contrario, parece crece, pues nos confirman las cifras. Este año es el año más violento del Ecuador y es el año más violento para las mujeres ecuatorianas. Ujú. Son más de 340 femicidios registrados hasta el 15 de noviembre de este año, desde enero, y son más de 120 femicidios íntimos que se llaman, ¿no? Para distinguir de todos los escenarios en donde se producen los femicidios, pero es realmente alarmante pensar que más de 120 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o por personas con las que tenía una relación sentimental, que en algún momento posiblemente juró amor, ¿no? Y protección y cariño, y producto de esto, la cantidad de niños y niñas que quedan en orfandad también. Correcto. Además, las Naciones Unidas y recuperado por la plataforma Niñas No Madres, nos alertan que en la actualidad, y este puede ser un dato que realmente nos llame a reflexionar, las adolescentes entre 15 y 19 años tienen más riesgo de sufrir violencia física y sexual que las mujeres adultas. Es Ya. decir, las chicas, las niñas, nuestras hijas, nuestras nietas, tienen más riesgo de vivir relaciones de noviazgo con violencia, de noviazgo o de relaciones con sus amistades, con sus pares, y de sufrir violencia física o sexual. En América Latina, cada año, 1.6 millones de niñas y adolescentes dan a luz cada año. La Cada mayoría, año. Ya. cada año en América Latina. Lo que quiere decir que la mayoría de estos partos, de estos alumbramientos, son producto de violaciones, porque la mayoría de nuestras legislaciones establecen los límites de edad para que, sin mediar ninguna otra causal, pues el hecho de tener una relación sexual con una niña, pues esté catalogado como una violación. Entonces, las cifras realmente no son alentadoras. No llegamos a este 25 de noviembre del año 2025 a decir, vamos
vamos sembrando conciencia, vamos desterrando el machismo, vamos haciendo que las sociedades sean igualitarias, más justas, más sanas para hombres y para mujeres. Al contrario, llegamos a este 2025 con mucho temor respecto de la creciente arremetida conservadora, antifeminista, antiderechos humanos, que justifica la violencia, que enarbola discursos de odio, discursos de discriminación, que ve como normal la vulneración de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo, por supuesto, la de niños, niñas, adolescentes. En este 25 de noviembre, en las escalinatas, en el Puente Vivas Nos Queremos, una de las compañeras que intervino, siendo muy jovencita ella, decía, sin embargo, yo estoy aquí para hablar también por las mamás de los niños de las Malvinas. Estoy aquí también para hablar por Rosita Paqui, la mujer asesinada en el último paro nacional. Es decir, esta sensación de decir las distintas violencias que seguimos viviendo las mujeres y que en un contexto de violencia tan horroroso como el que vive el Ecuador, también está cargado de las violencias y los dolores que hoy día viven las madres, las abuelas, por sus hijos asesinados, por sus hijos perdidos, la cantidad de niños muertos en el contexto de violencia en el Ecuador por balas perdidas, por enfrentamientos, por equivocaciones, por masacres a familias enteras como las que hoy nos ha amanecido en la provincia de Manabí, pues pone de manifiesto también una situación que abona, que alimenta, que carga más sobre los escenarios de violencia de género que ya lastimosamente han sido recurrentes todos los años y hoy día agravados por esto. Correcto. María Cecilia, ahora es importante indicar que la lucha por los derechos de las mujeres no es reciente. Esto ha recorrido siglos, ha tenido que transformar cultura, leyes, mentalidades en todo el mundo. Además de eso, se ha roto el silencio por parte de quienes han sido abusadas permanentemente a través de voces violentas como las de organizaciones de las mujeres acá en el Ecuador, pero todavía quedan rezagos de estas circunstancias graves. La dignidad y la libertad de las mujeres siempre son objeto de persecución como forma de sometimiento. Antes del sometimiento el sometimiento era económico, la pareja dependía del marido, pero la independencia económica en algún momento hace entonces que la presión, que la violencia, que el maltrato sea una forma de hacer que se arrodille la mujer frente al hombre. Ojo, no estoy diciendo en forma despectiva, sino en forma cierta. Les presionan tanto que tiene que humillarse la mujer. Hoy día, como se dice, ¿no? Las redes sociales que tienen tanto problema y que realmente la información en el Internet y en las redes tiene que manejarse con muchas pinzas. Sin embargo, hay que reconocer el lado positivo que ha tenido todo esto y ha sido la visibilización, la masificación, la posibilidad de que todas podamos tener, como ahorita, una cámara, un micrófono y poder expresar, poder denunciar. Hoy día, como se dice, ya no hay nada oculto bajo el sol. En cualquier lugar, en cualquier espacio, no solamente hay cámaras de las ciudades de vigilancia, de seguridad, también hay ciudadanos, ciudadanas con equipos que pueden poner de manifiesto lo que está pasando. Hoy día, por ejemplo, y también la tecnología que provoca violencia digital y es uno de los temas que el Cabildo de las Mujeres ha querido poner en este año. Todo lo que sucede con la pornografía, todo lo que sucede con pornografía infantil, todo lo que sucede con violencia sexual a través de los medios digitales, son también estas herramientas abonando, haciendo parte de este esquema de violencia que vivimos. Pero por otro lado, por ejemplo, no hubiésemos conocido y no se hubiesen hecho globales campañas como la que la señora Gisèle Pelicot en Francia hizo al enfrentar su caso. Gisèle Pelicot es una mujer adulta, una abuela, que durante más de 10 años fue drogada por su esposo y estando inconsciente, estando dormida, fue víctima de múltiples violaciones, de cientos de violaciones a partir de los hombres que su marido contactaba a través de redes digitales y que pagaban para tener relaciones sexuales con una mujer anciana que estaba dormida, ¿no? Este hombre, su esposo, la filmaba, la grababa y bueno, la policía llegó a él a través de una pequeña denuncia de chicas jóvenes que le denunciaron a él por estarlas fotografiando en un centro comercial.
cuando encontraron el dispositivo electrónico de este sujeto y llegaron a su casa y descubrieron su computador, se abrió una caja de Pandora imposible de descifrar en nuestras cabezas. ¿Qué hizo Gisèle Pelicot en Francia? Cuando estuvo en la decisión de ella decidir si su juicio quería que fuese público o que fuese privado, ella decidió que su juicio sea público. Muchas de las veces las víctimas no queremos que nuestro rostro aparezca, no queremos que nuestro nombre se sepa. Las familias hacen todo lo posible por ocultar, porque que una mujer haya sido violada, que su hija, que su hermana, que su sobrina haya sido violada, ajena, es motivo de vergüenza para la familia. Ojo, no les da vergüenza a la familia del violador, es la familia de la víctima la que se siente avergonzada de que su familiar haya sido víctima de estas circunstancias. A ellas, Gisèle Pelicot nos dio un mensaje potentísimo. Ella, siendo una mujer, como decimos, vieja, que ya no le debe nada a nadie, que no tiene nada que perder, ella, en un acto de absoluta valentía, dijo que su juicio tenía que ser público, porque la vergüenza tiene que cambiar de lado. Y que a ella no le importaba que su rostro estuviera en todos los diarios del planeta, que su caso se conociera en todo el mundo, que quería que sea público, porque quienes debían tener vergüenza debían ser sus agresores. Ellos, los más de 180 hombres franceses, en donde estaban desde policías, panaderos, mecánicos, profesores de todas las edades, eran ellos los que debían sentirse avergonzados y no ella como víctima. Así es que esta frase de la vergüenza tiene que cambiar de lado, me parece que es una de las frases que hoy día en estos contextos digitales también, en estos contextos de violencia, también vale la pena traerlo a nuestro escenario, al Ecuador, y decirles a las víctimas, decirles a las familias de las víctimas, decirles a las personas que están obligadas a dar soporte a las víctimas. Ser víctima es ser víctima. Los únicos que deberían avergonzarse, los únicos que deberían esconderse, los únicos que deberían su familia rechazarles, repudiarles, son los agresores. Las víctimas somos víctimas, ¿no? Y creo que en esto es importante también porque muchas de las veces las mujeres no denunciamos, no acudimos a las instancias de apoyo por la culpa y por la vergüenza, correcto, que son dos palabras que siguen estando lastimosamente muy presentes cuando asistimos a las mujeres, a las personas que han tenido que padecer de estas vulneraciones. Bien, María Cecilia, me parece importante la colaboración que estás dando, pero sí quisiera entrar a otro tema que es importante dentro del derecho de las mujeres. Nueva Zelanda fue el primer país que permitió el voto femenino en 1893 y Ecuador el primer país en 1929 que permitió el voto de las mujeres. Esta corriente de que la igualdad incluso de género en las elecciones, en fin, pues ¿tiene alguna perspectiva de bonanza para las personas, digo bonanza de derechos para las mujeres? Es decir, ¿legislarán las mujeres para las propias mujeres en el sentido de que no habrá la controversia por la estimación política? No podemos asegurar, como siempre se ha dicho, que el tener cuerpo de mujer garantice pensamiento por los derechos humanos, feminismo comprometido y pues claridad conceptual en lo que significa el enfoque de género, ¿no? Esto es algo que no se nos viene dado a nadie, ni a hombres ni mujeres, y que necesitamos cultivarlo, aprenderlo para poder hacer una representación política, en este caso, acorde a la garantía de los derechos y más todavía si es que creemos en la lucha de los derechos de las mujeres. Yeah. Dicho esto, lo que sí hay que decir, Marco, es que hoy día, después de toda la lucha feminista para lograr, desde 1924, cuando Matilde Hidalgo se puso a la fila, 1929, el primer evento en que las mujeres pudimos votar, hasta llegar al 2008, en donde se puso a nivel constitucional la garantía de la paridad y la alternancia en todos los cargos de representación, pues todo esto ha sido posible gracias a que las mujeres hicieron posible. Si Matilde Hidalgo no se paraba en esa fila de empadronamiento para sufragar y decía, yo no encuentro en la Constitución nada que prohíbe el voto a las mujeres, pues a lo mejor pasaban muchos años más en los que eso ocurriera. Si es que no había la ley de cuotas impulsada por las feministas desde 1993, seguramente no llegábamos al 2008 con la Constitución que habla de la paridad y que garantiza en gran medida muchos de los derechos que hoy día, por lo menos en papel, gozamos. Entonces, absolutamente nada de lo que tenemos habría sido posible si no habrían mujeres organizadas que han estado peleando cada día. Hoy día no podemos decir
y las cifras, como decíamos, lastimosamente nos confirman. No basta con la representación política, no basta con las leyes, no basta con las políticas públicas escritas, se necesita acción diaria, permanente, cotidiana, con presupuesto, con claridad respecto de lo que se necesita combatir para que logremos que estas cifras de vergüenza vayan cambiando. Pero sin mujeres en la política, ni siquiera yo estaría aquí conversando con usted, Marco. Porque yo estoy aquí y tengo la oportunidad de tener este micrófono y de tener este diálogo, posiblemente gracias a que fui concejala, a que fui viceprefecta, a que pude ser una persona involucrada en el ámbito público, a que más allá de ser feminista, tuve la posibilidad de entrar a la universidad, de tener unos estudios, y nada de esto habría sido posible si es que las mujeres no habrían estado permanentemente luchando. Sigo siendo víctima de violencia y mis compañeras y mis abuelas y mis madres y mis hijas siguen en escenarios de violencia, sí, pero hoy día por lo menos lo podemos nombrar. Hoy día por lo menos sabemos que existe el femicidio. Hoy día sabemos que no es piropo, es acoso. Hoy día sabemos que no es que mi marido manda, es que hay un entorno de violencia familiar. Hoy día sabemos que no es que no trabajo, es que el trabajo doméstico es un trabajo de cuidado inmenso que aporta cantidad de plata a las cuentas nacionales. Entonces, aunque nos falta mucho por recorrer y sobre todo por lograr que se concrete, que se materialice, sí es bien importante también reconocer todo lo que hemos logrado, empezando por nombrar las cosas con su nombre. Por cierto, desde 1980 acá se han logrado algunas circunstancias que los derechos de las mujeres se visualicen, por ejemplo, la igualdad salarial, los permisos de maternidad y también al acoso que son víctimas los empleados, en fin. Y esto hace entonces que ustedes representen una luz en el trabajo. Quiero decir, los derechos de ustedes tienen que ser respetados en igualdad. Esto sí se cumple, esta igualdad salarial dentro de la legislación ecuatoriana y latinoamericana. En temas de brecha salarial, Marco, lastimosamente es difícil de visibilizar porque hay muchas formas y muy hábiles para cargar de más trabajo a las mujeres y pagarlas menos. Técnicamente, en el sector público, por ejemplo, en el Ecuador, están reguladas las franjas salariales, los niveles, las escalas salariales. Y esas escalas salariales que dicen que cuánto gana un técnico, cuánto gana un supervisor, cuánto gana un gerente, cuánto gana desde el asambleísta, el presidente, etcétera, por supuesto, son equiparables, son iguales para hombres y para mujeres. En el sector público, eso está muy normal. Pero en el sector privado, las categorías salariales por sectores, sin embargo, no permiten ocultar lo que es producto de la discriminación y la sobrecarga laboral que las mujeres sufren. Entonces, por ejemplo, es muy común encontrar en espacios privados en donde un despacho dirigido por un hombre tenga una secretaria, un auxiliar, una persona de ayudante, un asesor, un técnico, etcétera. Mientras que el despacho a cargo de una mujer, pues muchas de las veces es sola la mujer la que tiene que cumplir los cargos propios de su rango, de su tarea, sí. Además de secretaria, también de auxiliar de servicios, es decir, la mujer se puede batir con todo, y de hecho nos batimos con todo, pero ahí es en donde se esconde la brecha salarial. Hoy día, lo más significativo está respecto de hasta dónde llegamos las mujeres, lo que se llama el famoso techo de cristal, ¿no es cierto? Y el piso resbaloso. Si es que comparamos la cantidad, y no solo en Ecuador y Latinoamérica, en el mundo, la cantidad de mujeres ocupando cargos directivos, ya sea en el sector privado a nivel empresarial o en el nivel político, cargos de cabeza, ¿no es cierto?, de ejecutivo, de legislativo, pues la brecha es abismal. Todavía las mujeres estamos muy, muy lejos de tener las mismas condiciones de aspirar a cargos directivos, a cargos gerenciales en el sector privado o de primeras nominaciones en el sector público.
No se diga, por ejemplo, qué sucede en áreas, ¿no? Si dividimos por sectores, por áreas, hay sectores que siguen siendo bastante feminizados y Claro, sectores que siguen siendo bastante masculinos. Entonces, las grandes corporaciones tecnológicas, por ejemplo, hoy día tienen una brecha de género inmensa. Mientras que en otras, en temas sobre todo de servicios, en lo que reproduce las tareas de cuidado, en donde el trabajo público o fuera de casa es reproducir lo que hacemos dentro, ¿no? bien. Tareas de docencia, tareas de enfermería, de cuidados. Las mujeres tenemos mucha presencia ahí, pero reproduciendo más bien los roles y los estereotipos de género. Perfecto, clarísima la exposición, María Cecilia. Pero también se dice que uno de los logros que han tenido las mujeres en esta lucha constante y desigual ha permitido, por ejemplo, el acceso a los anticonceptivos, a la educación social, a la libertad sobre el propio cuerpo. Quiero decir, son derechos que en algún momento se creían incluso hasta pecaminosos, si cabe la expresión. La herencia que tenemos de la Iglesia Católica es bastante fuerte en este concepto. Pero entonces nosotros ahora decimos del acceso a los anticonceptivos, a la educación social, a la libertad sobre el propio cuerpo. Tenemos, sí, pero cuando se practica esta libertad sobre el propio cuerpo, se dice que las feministas quieren ser iguales a los hombres en los excesos de fin. ¿Cuál es tu opinión? Hay la famosa frase que todavía se repite y todavía se escucha en algunos contextos, en algunos lugares de uno tiene que aguantar los hijos que Dios mande y los hijos vienen con el pan bajo el brazo. Ujú. Ninguna de las dos cosas es cierta, ¿no? Y juntas son parte de las condiciones de pobreza y precariedad en la que viven muchas familias. Es decir, no podemos traer los hijos que Dios mande porque simplemente no es responsable. No tenemos las posibilidades de criar, de darles una vida digna, de poder darles no solamente los medios físicos, sino también psicológicos, emocionales, para poder criar responsablemente a tantos niños y niñas. Y luego los hijos no vienen con el pan bajo el brazo. Cada niño significa una importantísima responsabilidad económica justamente para poder darles una vida digna, porque la vida digna cuesta, Marco. En Así un es. momento y en un mundo capitalista, además, ferozmente capitalista como el que vivimos, pues realmente no tenemos ni remotamente las condiciones mínimas para que podamos decir que la vida de nuestros hijos va a estar resuelta, ¿no? Creo que la preocupación de muchas parejas hoy día, de muchos jóvenes, hombres y mujeres hoy día, es precisamente esa angustia de decir, bueno, ¿cómo voy a sostener una familia Ujú. en una circunstancia de tanta crisis y de tanta escasez de trabajo? Eso por un lado. Por Ya. otro lado, Marco, como usted decía, sí, la iglesia ha sido, eh, las iglesias, ¿no? Por no acusar solamente a la iglesia católica, las iglesias en general han sido perversas contra las mujeres y sobre el sometimiento que han puesto de las mujeres frente a los hombres, de manera simbólica, por eso la violencia simbólica también, las formas, los dichos, toda la infraestructura, toda la estructura eclesial, digámoslo así, ha sido siempre marcada para santificar, para establecer el sometimiento de las mujeres hacia los hombres. Y en el caso de los derechos sexuales y reproductivos, ha sido ese el punto más álgido, lo que más les ha molestado, lo que más les ha sacudido, digamos así, tiene que ver cuando la mujer quiere tomar control sobre su cuerpo y tomar decisiones libres e informadas respecto, por ejemplo, como dice nuestra Constitución, de cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. El tema del derecho al aborto sigue siendo el gran tema de debate en el Ecuador. Ujú. Está despenalizado por decisión de la Corte Constitucional desde el año 2019 por un tema exclusivo de cuando el embarazo es producto de violación. Violación, claro. ¿No? Hay una ley que todavía no termina de superarse, digamos, porque fue objetada por la Corte precisamente porque se hizo mal en la Asamblea en la época del señor Guillermo Lazo. Pero hoy día, digamos que una mujer víctima de violación de cualquier edad puede interrumpir su embarazo con un límite gestacional, ¿no? Me parece que son Ujú. 12 semanas Ujú. para las mujeres en general, 16 semanas para niñas Para y niños. para personas de la ruralidad. Ujú. Pero, ¿qué pasa si no es producto de violación? ¿Qué pasa si por cualquier razón además se ponen obstáculos y no logro acceder al aborto dentro del límite gestacional que está puesto?
Pues la realidad es que la mujer está sometida a que se considere delito el aborto y puede ir presa por este hecho, ¿no? Y no solo la mujer, también las personas del personal sanitario que pudieran atenderla. Entonces, todavía hay mucho por explorar, por educarnos, por entender, porque en este caso del embarazo, también las Naciones Unidas, también la Organización Mundial de la Salud ha hecho varios estudios y varios documentos en donde equiparan al embarazo no deseado como una tortura. El embarazo no dura una semana ni un mes, un embarazo dura 40 semanas. Los cambios que vive el cuerpo de la mujer y la psique de la mujer durante un embarazo son múltiples, variados. Y pues la realidad de enfrentarse a un embarazo no deseado puede ocasionar muchísimas crisis en la vida de la mujer. Le pongo ejemplos que lastimosamente a veces nos negamos a ver. Jefes pidiendo favores sexuales a sus subalternas, temas clásicos de violencia laboral. Estas mujeres en relaciones, por decirlo de alguna manera, tóxicas, por decirlo menos, con sus jefes, pueden resultar embarazadas, claro, y podría efectivamente ser muy forzado decir que ha sido una violación. No hay violación, ha habido consentimiento, son mujeres adultas y sin embargo están ahí y están en esa circunstancia por un tema de violencia laboral, de sometimiento. Muchas de las veces en estos casos son los hombres, son los jefes los que quieren que esas mujeres aborten, porque son ellos los que tienen una familia, una pareja, son ellos los que pueden ver comprometida su reputación, su buena fama, ¿no es cierto? Y son ellos quienes tienen más interés para hacer que las mujeres aborten. En esos casos, por ejemplo, hay mujeres que no quieren abortar y que son obligadas por estos sujetos a someterse a abortos. Ahí podemos ver la doble moral, digamos, con la que se juzga, en donde en ciertos casos, como el ejemplo hipotético que pongo, pues los hombres estarían muy de acuerdo con que se despenalice el aborto y que no tenga la limitación de ser una violación, y ahí no tienen problemas, piensan que es algo que puede evitar conflictos mayores, que la salud, la vida de la mujer, etcétera, puede estar ahí involucrada, y ahí no tienen ningún conflicto ético con el tema de la interrupción del embarazo. Entonces, me parece que como sociedad necesitamos también transparentar, necesitamos también escuchar principalmente a las víctimas, que son las mujeres, a quienes llevan el embarazo, que son las mujeres, a quienes están en circunstancias tan difíciles que no quieren tener ese embarazo a término. Mujeres que viven temas de adicciones en sus familias, con maridos adictos, ebrios, mujeres en extrema pobreza, que ya no saben cómo más mantener, por como decíamos, el hijo no viene con el pan bajo el brazo, mujeres que ya tienen 5, 6, 7 hijos y que se encuentran embarazadas producto de un sistema que les ha negado la educación sexual, que les ha negado la atención prudente, oportuna en educación sexual y reproductiva. Hay muchísimos escenarios, muchísimas circunstancias. Y como decía Alda Facio, la gran feminista, ella decía, justo porque puede parecernos muy duro escuchar a una mujer que no quiera tener a su hijo, justo por eso deberíamos escucharla, para entender cuáles son las razones, las circunstancias que le obligan a necesitar de una interrupción de embarazo. Bien, María Cecilia, en 1995 en Beijing se tomaron serias disposiciones y esto marcó el cierre de alguna forma de las brechas de género. Por primera vez se habla de la violencia psicológica, que es gravísima, la violencia económica que está presente en nuestros hogares, la violencia sexual dentro del matrimonio, y además de eso, como tú pusiste el ejemplo, la trata y la utilidad económica con la trata de personas, y además de eso, las maternidades forzadas. ¿Crees tú que esta lucha llegará a feliz término en algún momento para abolir este tipo de situaciones que agravan al ser humano per se? Como le decía, los datos son poco alentadores, ¿no? Cuando uno ve los datos y nos dicen que las chicas, las adolescentes hoy día tienen más riesgo que las mujeres adultas de vivir violencia en el noviazgo, de vivir violencia física, violencia sexual, pues realmente da ganas de bajar los brazos, ¿no? Y de decir, no hay salida. Pero creo que el tema de quienes creemos en los derechos humanos y en los derechos de las mujeres es que no tenemos derecho a bajar los brazos.
por más desalentador que parezca el panorama, por más difícil que parezca los datos, las estadísticas, justo por eso no podemos rendirnos, ¿no? Porque estamos del lado correcto, sabemos cuáles son las circunstancias, sabemos que nadie, ninguna persona, de ninguna condición, en ninguna parte del mundo puede justificarse, puede pensarse que puede vivir violencia porque sí. Y entonces cuando creemos en esta lucha de manera honesta y sabemos que es una lucha no por un tema individual o personal, es decir, el que las mujeres vivamos libres de violencia, no beneficia solo a las mujeres, ni remotamente. Ni remotamente. Una vida libre de violencia, imagínense qué maravillosos serían los hogares en donde ningún padre maltrata a la madre de sus hijos. Qué maravillosos serían esos lugares en donde los niños y las niñas no tengan pavor a que llegue su padre borracho. Qué maravillosos serían esos hogares en donde los adolescentes, los chicos, en lo difícil, en lo conflictivo de sus edades, puedan tener la confianza de poder hablar con su papá, con su mamá y de decir cuáles son los temas de la sexualidad, cuáles son los temas de su despertar en la adolescencia, de los que quisieran conversar, de los que quisieran hablar. Qué maravilloso sería el mundo en donde las escuelas, las universidades, los centros de formación, deportivos, etcétera, fuesen verdaderos espacios en los que nadie vulnera bajo ninguna perspectiva ni mínima los derechos a la integridad de una persona, y no que las mamás, los papás tengamos que estar con los 10 ojos a ver si el entrenador, si la entrenadora no hace algo hacia nuestros hijos, hacia nuestras hijas, o tengamos que estar, como se dice normalmente, con el corazón en la mano cada vez que nuestra hija sale de fiesta, cada vez que nuestro hijo sale de fiesta. No, nosotros estamos convencidas, por supuesto, y estoy segura que los amigos radioescuchas y usted, Marco, estará de acuerdo conmigo. Qué maravilloso sería un mundo sin violencia, en donde los seres humanos nos respetemos en la dignidad de las personas, sin importar si somos hombres, si somos mujeres, si somos indios, si somos cholos, si somos blancos, si somos gordos, flacos, guapos, feos. Es decir, la integridad de las personas pasa por esta comprensión tan elemental de que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y que es indispensable que los valoremos y respetemos así. Muchas gracias y felicidades por tu lucha, felicitaciones por tu lucha. Señoras y señores, nos vamos del aire. Volveremos a conversar en otro momento para que nos sigas ilustrando. Buenas noches. Gracias, Marco. Hasta luego.